Daniel capítulo 4, verso número 27. Daniel capítulo 4, verso número 27. Vamos a continuar con nuestra serie, Fieles hasta el final. Este es el tema número 22 de esta serie, tema número 22, y se titula Solo Dios reina. Hoy vamos a terminar este capítulo 4, Solo Dios reina, y vamos a ver el resultado cuando Dios trata con un soberbio, con un orgulloso. ¿Cuál es el resultado? Como se los dije, hermanos, la sesión pasada, Dios es experto en este tipo de personas que piensan que son intocables, que piensan que a ellos no les pasa nada, que piensan que ellos traen las buenas migas con Dios, y no es cierto. Dios dice la palabra que es amigo de los que hacen su voluntad, no de los que hacen maldad. Que dice el Salmo: si yo tuviese hambre, de cierto no te diría a ti. O sea, Dios no necesita nada de nosotros. Entonces, muchas veces las gentes que son del crimen organizado y de ese tipo de cosas, que se dedican a cosas referentes a la violencia, piensan que Dios está de su lado porque tienen muchas cosas materiales. Pero en realidad, hermanos, esas cosas materiales que Dios les permite son su perdición y son su carga para ellos. Pero bueno, vamos a leer Daniel capítulo 4, verso 27. Dice ahí: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, se dijo a sí mismo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Ahora vamos a estudiar la conclusión de lo que sucedió con Nabucodonosor, quien no atendió el consejo que se le dio. Y Dios, hermanos, avisa al ser humano antes de que Dios actúe en su contra. O sea, Dios siempre avisa antes de que venga la calamidad, antes de que venga lo que más temes, Dios te avisa. Y Nabucodonosor pensó que era intocable, que era alguien que no tenía que dar cuentas a nadie, y además que no tenía por qué cambiar su manera de ser y de pensar. Pasaron 12 meses y nada normal había ocurrido, nada, 1 año y nada había ocurrido, cuando todo aquello le sobrevino. El rey, en este caso, tuvo 2 advertencias directas. Número 1, el sueño que tuvo fue una advertencia clara de lo que Dios iba a hacer con él si él no reconvenía el camino. Y número 2, el consejo de Daniel. Te aconsejo que reivindiques tu manera de ser, tu manera de pensar, ¿no? Entonces sigue diciendo el versículo 26 y 27. Dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna, y por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad.
Si bien el mundo entero, hermanos, pensará que Nabucodonosor era un rey poderoso y puede decirse hasta divino, Dios demostró que era un hombre común. Era un hombre común. Dios humilló a Nabucodonosor para demostrar que él, que Dios, no Nabucodonosor, era el Señor de las naciones. El orgullo, hermanos, quizás sea una de las tentaciones más peligrosas a las cuales nos tendremos que enfrentar. El orgullo es quizás una de las tentaciones más peligrosas a las cuales nos tendremos que enfrentar. Y no dejemos, hermanos, que nuestros triunfos y las cosas que hemos alcanzado hagan que nos olvidemos de Dios. Ese es un orgullo al cual nos vamos a tener que enfrentar, porque Dios va a dejar que consigas cosas. Dios va a dejar que tengas. Dios va a dejar que vayas, que visites, que veas, sí, pero no te olvides. Y es interesante, pero el libro de Deuteronomio nos repite mucho eso. No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Cuando tengas, cuando te sacies, cuando veas afuera que tienes aquello que tal vez de niño soñabas, no te olvides, no te olvides. Daniel le dice al rey que analice su vida, que tome cordura, que analice sus acciones y las cambie, que analice sus pensamientos. Y hermanos, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta? Cuesta mucho el analizar la vida que estamos llevando. Porque, hermanos, a mi punto de vista, yo no estoy tan mal. Yo no estoy tan mal. Y llegamos a esa conclusión porque nos empezamos a comparar con otros que a nuestro parecer están peores que yo. Eso es a tu parecer. ¿Qué hacía el fariseo cuando iba a orar? Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. ¿Te das cuenta de lo que hacía el fariseo? Se comparaba y para su parecer el publicano era peor que él. ¿Y qué dijo Dios al final? De cierto os digo que el publicano bajó justificado, pero el fariseo, eso es lo que hace el orgullo, hermanos. El orgullo hace que pienses que no estás tan mal porque a tu parecer el otro está peor que tú. Pero hermanos, ese pensamiento que viene de tu orgullo no justifica delante de Dios que no analicemos nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra forma de ver las cosas. ¿De verdad la forma en que vemos las cosas es la forma en que Dios nos ha enseñado a ver? ¿De verdad? Salmo 19, versículo 9. Salmo 19, versículo 9. Por eso les digo, hermano, esto es difícil. No vas a poder hacerlo bajo tus pensamientos y bajo tu forma de pensar. La manera de analizarte a ti mismo, hermano, ¿sabes cómo es? Leyendo las Escrituras. Leyendo las Escrituras. Y las Escrituras te van a ir mostrando las cosas que sí estás haciendo bien y las cosas que no estás haciendo bien. La Escritura te lo va a mostrar, porque la Escritura es como un espejo. Recuerden que, por decir, cuando se hacía el lavacro del tabernáculo, estaba hecho, dice, de los espejos de las mujeres. Estaba hecho de eso. Es decir, era un pedazo de metal pulido. Y era tan pulido que se podía reflejar. Obviamente no era como los espejos de hoy. Por eso dice Pablo que hoy vemos como por espejo. Porque en ese tiempo los espejos no eran tan fidedignos como ahora los tenemos. Pero el lavacro era hecho de un metal pulido. ¿Y qué hacía ese metal? Pues reflejaba el rostro del sacerdote. Eso nos habla de la palabra que nos santifica. La palabra que nos hace ver lo que realmente somos. La palabra es la que te va a decir quién realmente eres tú. Porque tú a tu concepto tú eres muy bueno. Tú nunca le has hecho mal a nadie. Tú siempre has querido ayudar. Tú siempre quieres hacer lo mejor para otras personas. Bueno, eso es lo que tú dices. ¿Qué dice Dios de ti? Yo siento que Nabucodonosor también no se creía tan malo. Él ayudaba al pobre de él. O sea, sí, yo me lo he ganado, ¿no? Yo soy el rey. Yo hice guerra, yo conquisté todo. Yo creo que me merezco un poco de crédito, ¿no? Esto es la carne. ¿Y Dios qué le decía? Que no. O sea, ¿se dan cuenta, hermanos? O sea, tú puedes tener un concepto equivocado de ti porque se basa en tu soberbia, en tu orgullo, en tu autoconmiseración, de que piensas que tú eres el que más sufre en el mundo, ¿verdad? Tú eres el que más le ha venido, más Dios, tú eres el mejor guerrero de Dios, ¿no?
No, hermanos, no te dejes llevar. ¿Qué dice la Escritura de ti? Dice ahí, lo voy a leer en traducción viviente, versículo 9. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿De qué sirven las leyes de Dios? Una gran advertencia. Porque hay cosas a veces que no vemos, a las cuales nos estamos aproximando. Dice versículo 12, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? ¿Cómo puedo conocerlos? Límpiame de estas faltas ocultas. Muchas veces, hermanos, nosotros decimos, no, yo no tengo eso. No, yo no tengo eso. Y es la palabra quien te va a revelar qué hay en tu corazón de verdad. Es la palabra, hermanos. ¿Quién podrá conocer sus errores? Líbrame de los que me son ocultos. Libra a tu siervo, dice ahí, de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. ¿Qué puede pasar? Que la palabra que ese pecado te puede controlar. Por eso dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré, ¿qué? Dominar. Hermanos, tú no puedes ser esclavo de nada. Todo te es lícito, pero no puedes ser esclavo de eso. ¿Te es lícito viajar? Sí, pero tu vida no consiste en eso. ¿Te es lícito comprar? Sí, pero tu vida no consiste en eso. ¿Te es lícito comer? Sí, pero tu vida no debe consistir en eso. La vida no consiste en comer o en beber. No consiste en eso. No te dejes dominar. Todo te es lícito, pero no te dejes dominar. Hay veces que se puede y hay veces que no. La palabra de Dios, hermanos, advierte al impío que no siga su mal camino y advierte al justo que no se salga del buen camino. La palabra de Dios advierte al impío que no siga su mal camino, pero advierte al justo que siga por el buen camino. Hay recompensa no solo después de obedecer, sino en obedecerlos. Entonces, es la palabra, hermanos, la que nos dice nuestra verdadera condición, la que nos dice la verdad de quiénes somos. Tú puedes tener un concepto de ti, pero ¿sabes quién no miente? La palabra no miente. Y tal vez Nabucodonosor pensó muchas cosas. Tal vez Daniel exageraba. Tal vez no era como él decía. Tal vez no era así. Tal vez necesitaba cambiar a otros, no a él. Entonces, hermanos, en apariencia cualquiera podría pensar que Nabucodonosor tenía algo de qué jactarse. Babilonia era la ciudad más grande y más hermosa de ese momento, tal como lo afirmaban los antiguos historiadores. La capital de Nabucodonosor era un excelente ejemplo de planificación. La ciudad estaba dividida en una serie de rectángulos con amplias avenidas que llevaban los nombres de los dioses babilonios. Cerca del palacio estaban los famosos jardines colgantes, que eran considerados como una de las maravillas del mundo. Y para regar esos jardines se hicieron un sistema de canales que regulaban las aguas del río Tigris y Éufrates. Cientos de templos, santuarios, altares de proporciones impresionantes dedicados a dioses caldeos. Era de algo de qué jactarse, ¿no? Pero hermanos, recuerda que la meta principal de todo lo que Dios te permita hacer, ¿cuál es la meta principal? Glorificar a Dios. Si tú en lo que haces, llámese bodas, fiestas, cumpleaños, reuniones, si todo lo que haces no glorificas a Dios, ¿a quién glorificas? A ti mismo.
No hay de otra. Dios no está peleado con que hagas. Dios no está peleado con que te reúnas, no. Pero si no llegas a la meta, que es la gloria de Dios, tú estás fracasando en lo que haces. Dios le permitió a Nabucodonosor hacer, lograr, construir, sentirse cómodo, estaba cómodo, pero no había llegado a la meta principal. ¿Cuál era la meta principal? Glorificar a aquel que le permitió todo eso. Por eso te digo, Dios te va a permitir tener, te va a permitir a lo mejor estar cómodo, tener muchas cosas, estar cómodamente, pero si no llegas a la conclusión de que fue Dios quien te permitió, tú has fracasado en eso. Y así como Dios te da, te puede quitar. Versículo 28 de Daniel 4:28. Vamos a ver lo que empezó a decir. Algo que tiene el orgulloso es que tiene que decir lo que tiene. O sea, no puede estar quieto si no dice lo que compró, si no dice lo que hizo. Eso es lo que tiene el orgulloso, o sea, quiere demostrarlo, porque tiene que, o sea, eso le manda a su mente, que tiene que demostrar lo que hizo. Miren lo que dice Nabucodonosor, dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, y paseaba en el palacio del rey real de Babilonia, y habló, y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? O sea, él decía, ¿quién como yo? ¿Quién como yo? ¿En qué falló Nabucodonosor? En algo importante, que no se daba cuenta que él era un simple ser humano. No se daba cuenta de eso. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Nabucodonosor no reconoció que sus debilidades, que sus habilidades eran dones de Dios y que se deben usar con responsabilidad. Hermanos, Nabucodonosor no habría tenido ninguna destreza en asuntos militares ni como arquitecto si Dios no lo hubiera bendecido con esos dones. Tienes que entender que lo que puedes hacer de una manera tan gratificante, tan fácil, es de Dios. Dios te puso ese don para que tú, esa habilidad, para que tú generaras tu alimento, no para que te jactaras pensando que eres el único que puede hacerlo. No, Dios te puso esa habilidad para que tú vieras y por ello puedas trabajar y generar algo para tu familia. Nabucodonosor, cuando quiso ignorar de dónde provenían sus habilidades, usurpó la gloria del Creador y dador de todas las cosas. Cuando piensas que todo lo que tú haces o tus habilidades que Dios te permite tener son de ti, tú estás usurpando el lugar de Dios. Es Dios quien te permite, es Dios quien te ha dado, es Dios quien te ha hecho entender. Voy a leer ese versículo en lenguaje actual. Versículo 30, lenguaje actual dice, y dijo, ¡qué grande es Babilonia! Yo fui quien la hizo grande. Yo fui quien la hizo grande y hermosa para mostrar mi poder a todo el mundo. Yo fui, yo. Dice, todavía estaba hablando el rey. Todavía estaba hablando cuando se oyó una voz del cielo que le dijo, rey Nabucodonosor, a partir de este momento dejarás de ser rey. No vivirás ya entre la gente, sino que vivirás 7 años entre los animales. Comerás hierba del campo como ellos, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el único rey en este mundo. Solo Dios puede hacer rey a quien Él quiere que sea rey. Con estas palabras se sentenció, hermanos.
¿Cuántos de nosotros deberíamos quedar sentenciados por las palabras torpes que decimos? ¿Ah? Yo fui. No. Ese negocio por mí. Dios debería decirte, pues desde este momento vas a dejar de ser. No te creas tanto. Entonces, cuando Dios permite algo en nuestras vidas, alguna meta, algún logro, alguna dádiva, Dios espera de nosotros honra y gloria. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Honra y gloria. Cada vez que logres algo, cada vez que hagas algo, Dios espera honra y gloria. Porque esa es la meta de todo lo que Dios permite. Óiganlo bien. Esa es la meta de todo lo que Dios permite. Si Dios te permite hacer algo, Él espera honra y gloria de tu parte. Si no llegas a esa meta en lo que haces, tú has fracasado. Lo que estás haciendo es inútil, es paja, es hojarasca. No tiene ningún valor. Si tú en ese momento no dices honra y gloria a Dios. Ponernos a nosotros mismos, hermanos, en el centro de los logros es contaminar y prostituir la vida y los designios que Dios tiene para ella. Ponernos a nosotros mismos en el centro de los logros es contaminar y prostituir la vida y los designios que Dios tiene para ella. O sea, es menoscabar lo que Dios ha hecho hermoso. Por eso vemos el mundo como lo vemos. ¿Por qué? Porque el hombre se ha puesto en el lugar que solamente Dios merece. Y por eso el hombre se atreve a destruir, se atreve a monopolizar cosas, se atreve a cambiar la genética. ¿Por qué? Porque se pone en el lugar de Dios, no entiende que eso de fructificar, de dar, de multiplicar es de Dios, no es de Él. Hermanos, se ha dicho que los molinos de Dios muelen lentamente, pero muelen bien. Se ha dicho que los molinos de Dios muelen lentamente, pero muelen excelentemente bien. Pasó un año y no pasaba nada. Pero el rey que tanto se jactaba, el rey que se pensaba intocable, el rey que se pensaba inalcanzable, el rey que se pensaba incomparable, ahora sería comparable con los animales. Se dice, hermanos, que el desorden que tuvo Nabucodonosor, el desorden mental, se le llama boantropía. Se le dice boantropía, es decir, el comportamiento de un hombre que parece buey. La víctima tiene una conciencia interna normal, pero se comporta como un buey, comiendo hierba como su dieta exclusiva. Hermanos, se lee fácil, se lee de corrido, pero no nos imaginamos los cambios físicos que sufrió Nabucodonosor. Alguien irreconocible, alguien que sería olvidado, alguien que sería totalmente deformado. Pero eso hace la soberbia, hermanos. Interiormente te deforma. No eres tú. No eres tú. Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Transcurrido el tiempo, hermanos, Nabucodonosor recobra la razón, y entonces vemos la soberanía de Dios, que Él hace lo que le place y todo lo que hace, lo hace de manera correcta. A partir de ese momento, hermanos, Nabucodonosor experimentó un cambio asombroso.
Hasta entonces, lo único que le había preocupado era buscar la honra y la gloria para sí mismo. Pero a partir de aquí, la prioridad era alabar y glorificar al que vive para siempre. Otro punto, hermanos, donde vemos la soberanía de Dios, es que Dios preservó su reino. Porque siempre en el reino de los hombres no faltan políticos que hubiesen querido aprovecharse de la situación. El reino está, pues vamos nosotros a apoderarnos. Pero Dios cuidó su trono. Vamos a ver algunos pasajes de esto, que también se nos nombra esto. Isaías 40, versículo 12. Isaías 40, versículo 12. Entonces, ¿cuál es la meta por la cual Dios nos permite algo? Que Él espera honra y gloria de ti. Él espera honra y gloria de ti. Eso es lo que diferencia una fiesta del mundo o una fiesta cristiana, ¿eh? No la diferencia que no haya alcohol o que no haya ese tipo de cosas. ¿Sabes lo que la diferencia? Que cuando nosotros hacemos una fiesta o hacemos algo, buscamos el momento de honrar a Dios. Dios me permitió. Todo esto que ven es mi Dios. Porque cuando se hace una fiesta del mundo, ¿a quién se glorifica? A los padrinos. Se glorifica, no, pues le damos gracias a fulano de tal que nos permitió, que nos rentó el salón. Le damos gracias a fulano de tal que nos puso el mole. ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Por no que eres cristiano? ¿No que eres hijo de Dios? La meta de todo lo que Dios te permite es que tú le des honra y gloria y adoración a Dios. Si no llegas a ese punto, tú has fracasado en eso. Tú has fracasado. Tú no has entendido. Dice 40:12. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? Estoy leyendo en traducción viviente. ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra y ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Quién? Nadie. ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? El soberbio es así. Piensa que le va a enseñar a Dios. Piensa que le va a enseñar. Por eso cuando escucha la palabra dice, no, es que Dios exagera. Yo le voy a enseñar a Dios cómo es. ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? Versículo 15. No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. O sea, si las naciones son un grano de arena, tú y yo, ¿qué somos? Y nos creemos tanto, ¿eh? No, casi Dios me actúa si yo no lo digo. O sea, por eso, hermanos, esa falsa enseñanza de decretar es una blasfemia. Porque ven, o sea, si las naciones son un grano de arena, ¿qué somos tú y yo? No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Lo que quiere decir es, las naciones son como cuando tú limpias tu mesa y es esas capas de polvo que quieres quitar. Así son las naciones para Dios. Él levanta el mundo entero como si fuese un grano de arena. Versículo 16. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante tus ojos cuentan menos que nada, son solo vacío y espuma.
Versículo 18. ¿Con quién podremos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escojan una madera que no se pudra y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que habló antes de que existiera el mundo, ¿son tan ignorantes? Versículo 22. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace que con ellos una carpa. Versículo 23. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Nabucodonosor. Otro ejemplo de eso, Herodes, ¿se acuerdan? Cuando Herodes salió al pináculo y dijo, no, vamos a hacer esto, y dijeron, voz de Dios y no de hombre. Y en ese momento dice que cayó su cuerpo comido de gusanos. Otro ejemplo, Nimrod. Otro ejemplo, Faraón. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Versículo 24. Apenas comienzan, recién están echando raíces cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Se los lleva el viento como la paja. Versículo 25. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Dios nos pregunta, ¿quién es igual a mí? ¿Con quién me vas a comparar? ¿Con la imagen que cargabas? Ahí en el altar, ahí de el santo atrio del Vaticano, ¿me vas a comparar con eso? Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Hermanos, si Dios controla el universo y no se escapa ninguna estrella, ¿tú piensas que Él no ve que tienes que comer? Pero la vida la tienes que solucionar tú, ¿verdad? Hombre de poca fe. La solución que tú piensas, alejarte de Dios, es la mejor solución. Estás perdido. Estás perdido. Si Dios controla el universo, ¿no controlará tu vida? ¿No sabes que Dios sabe que tienes hijos? ¿Que tus hijos tienen que comer? ¿Tú piensas que Dios no lo sabe? Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes miedo de que Dios no cumpla su palabra? Es que tú no conoces a Dios. Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca has oído? ¿Nunca has entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Versículo 29. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es el que ve las naciones como la arena. Él es el que saca las estrellas. Él es el que mide los océanos con sus 3 dedos. En ese es el que hay que confiar. Hermanos, al dejarnos este relato en las Escrituras y sabiendo que estas cosas se escribieron para nosotros, ¿qué podemos aprender de esto que hemos oído y leído? Bueno,
que una de las cosas que debemos aprender es que cuando perdemos la meta, que es glorificar a Dios, estamos en peligro de ser humillados. Cuando perdemos la meta de glorificar a Dios en lo que Dios nos ha permitido, estamos en peligro de ser humillados por tu osadía, porque piensas que eres intocable. Otra de las cosas que aprendemos, hermanos, es que no importa quién seas o qué posición tengas en el mundo, a Dios no le vas a ganar. No importa quién seas. Vamos más adelante, Isaías 45, versículo 5. Isaías 45, versículo 5. No voy a leer en traducción viviente ese pasaje. Isaías 45, versículo 5. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Está hablando aquí a Ciro. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta por la cual lo levantó y le permite hacer guerra? Para que el mundo sepa, desde el oriente hasta el occidente, que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Ábranse los cielos y derramen su justicia. Que la tierra se abra de par en par, para que broten juntas la salvación y la justicia. Yo, el Señor, las he creado. Versículo 9. ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿Hay cosas que no entiendes? ¿Sí? Yo entiendo que hay cosas que no entiendes. Que no entiendes por qué pasan de esa manera. ¿Por qué Dios no te da esto que tú anhelabas? Pero ¿qué aflicción te espera si tú te pones a discutir con Dios? ¿Por qué a mí? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Entonces, imagínate que la criatura diciéndole, Señor, te estás equivocando conmigo. Yo no merezco esto. Sí, exactamente, no mereces cosas peores. Exclama la olla, ¿qué torpe eres? ¿Exclamará eso la olla? No. Qué terrible sería, fíjate, qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? O le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos. Todas las estrellas están a mis órdenes. Entonces, hermanos, sí, hay cosas que no entendemos de lo que ocurre en el mundo, pero no es para contender con Dios, sino más bien es para humillarnos y saber que Dios está llevando a cabo su plan, aún en las circunstancias que nuestra mente terrenal no entiende. Dios no está obligado a explicarte. Dios no está obligado. Así como el padre a veces no está obligado a explicarle al hijo por qué toma ciertas decisiones. No está obligado. Porque se entiende que un padre va a tomar decisiones para que su hijo le vaya bien, aunque le duela. Se entiende. Dios es igual. Dios va a tomar decisiones para tu bien. ¿Te va a doler? Sí. ¿Y no por eso te ama? No seas sentimental. Tienes que creer. Dios es bueno. Él es santo. Él jamás hace algo malo. Jamás.
Y si Dios te permite algo, es para que tú te humilles y le des gloria a Él. Vámonos por la parte final, hermanos. Daniel 4, 36 y 37. Vámonos por la parte final. Dice ahí la palabra de Dios, Daniel 4:36. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Fíjate todo lo que empieza a perder la gente por la soberbia, la razón. O sea, no entiende razones. Él piensa que él siempre tiene la razón. La majestad, es decir, lo que tú crees que eres, tu dignidad y la grandeza. De todo lo que perdió Nabucodonosor por creerse algo que él no era. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Quieres mayor grandeza? ¿Cuál es el camino? Reconocer. Darle la gloria a Dios que merece. Él es el único que la merece, porque no hay otro Dios como Él. No hay otro Dios como Él. ¿Quieres más grandeza? No es la soberbia el camino, es la humillación. Si quieres más grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. El sueño de Nabucodonosor es también el de todo hombre. El sueño de Nabucodonosor es también el de todo hombre que aspira a usurpar el dominio que únicamente le pertenece a Dios. Si tú estás pensando que vas a llevar tu vida como tú quieres, ten cuidado. Nabucodonosor pensó lo mismo. ¿Y qué pasó? No lo logró. Así que si estás pensando que pues ahorita voy a la iglesia, pero como soy más grande, ya voy a hacer mi vida y allá me voy a olvidar de todo eso, pues buena suerte. A ver cómo te va. Pero bien no te va a ir. Comenzó con Adán. Hecho a la imagen de Dios, ha investido con el privilegio de participar en el dominio del Altísimo, quien no se contentó con su estado de criatura y cayó en la tentación de ser como Dios. Tomó del árbol de la vida ubicado en medio del jardín, pero cuando el hombre deja de comportarse como criatura bajo el dominio del Señor, pierde la sabiduría divina dada y se convierte en una bestia sin inteligencia. Tienes que entender quién eres. Eres una criatura que fue creada con la única meta de glorificar a Dios. Cuando tú no cumples esa meta, tú eres como un animal sin inteligencia. Hay una analogía entre este capítulo y el libro de Job. Hay una analogía que vamos a analizar. Nabucodonosor, el rey más grande, estaba aferrado a las cosas suyas, su poder y su gloria, y tuvo que reconocer que aquel poderío era de Dios y no de él. Job era bueno y piadoso, el mejor hombre de su día y el más rico de su zona. Job, como Nabucodonosor, fue despojado y postrado, pero se mantuvo aferrado ferozmente a una justicia que creyó suya y juzgó que Dios lo trataba injustamente. Finalmente, a empellones confesó que Dios era soberano y dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios es soberano y por eso, hermanos, hecha la confesión, les devuelve tanto a Nabucodonosor como a Job lo que les había sido arrebatado.
Si tú dices, es que yo tuve antes y ahora veme, no tengo nada. Una de las razones puede ser porque tú en ese tiempo que tenías, te jactabas de ti mismo. Decías que tú. Pues hasta que no reconozcas, no te será devuelto. En ambos casos se les devuelve más, engrandeciéndolos. Esto no era algo que se les debía en justicia, sino que son dádivas de gracia del Dios soberano. Por eso, hermanos, es más peligroso tener que no tener. Porque cuando tienes, piensas que eres tú. Piensas que nadie como tú. Entonces pensemos en esto para ir terminando, hermanos. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? ¿Qué debemos hacer o evitar nosotros en base a este incidente en la vida del rey Nabucodonosor? Bueno, este relato, hermanos, nos advierte del peligro que hay en esforzarnos por engrandecer nuestro propio imperio sin tomar en cuenta a Dios. ¿Quieres hacer tu propio imperio? Tú tienes tus planes, ¿verdad? Yo voy a hacer esto y esto y esto y esto para que vean que yo puedo. Por eso hoy esos pensamientos del empoderamiento de la mujer, eso no es bíblico, hermanos, porque empoderamiento significa que la autoridad viene de mí misma. Y no, la autoridad no puedes tenerla tú, la autoridad se delega. Dios delega autoridad, porque no hay gobierno que Dios no ponga. Empoderarse significa que yo mismo me puse, yo mismo me exalté. Nabucodonosor. Esforzarnos por engrandecer nuestro propio imperio es muy peligroso. Si es tan arriesgado para un rey pagano, ¿cuánto más para un hijo de Dios? Si es muy peligroso para un rey pagano, ¿cuánto más para un hijo de Dios que dice que es cristiano, pero que no honra a Dios? Ese es lo que Dios nos quiere enseñar, hermanos. Recuerden que las cosas escritas son para nosotros y las cosas ocultas son de Dios. Nabucodonosor tuvo que aprender en carne propia que él no era nadie. Tuvo que aprender en carne propia que a Dios nadie le gana. Y tuvo que aprender en carne propia que de Dios es la tierra y su plenitud y la da a quien Él quiere. Entonces, hermanos, analicemos cuántas cosas Dios te ha dado. ¿Has dado gracias por eso? ¿Te pareces un momento y dijiste, voy a darle gracias a Dios porque me llegó mi aguinaldo completo? Tarde, pero me llegó. ¿Diste gracias a Dios por eso? ¿O pensaste que es tuyo porque tú te lo ganaste, tú lo trabajaste? Cuando nació tu hijo, ¿diste gracias a Dios? Dijiste, Señor, gracias porque me permitiste ser papá, me permitiste ser mamá. O dijiste como hombre, no, pues yo soy muy bueno. Vean, sí soy hombre. Cuando encontraste trabajo, ¿diste gracias a Dios? Porque la meta de todo lo que Dios te permite es honrar y glorificarlo. No es para que te jactes, ni para que digas que tú lo hiciste. Todo tiene un porqué. Y tú no has llegado a ese punto. Hermanos, es el momento de que las próximas cosas que Dios te permita, llegues a ese punto. ¿Por qué?
porque es muy peligroso, porque aquel que anda en soberbia está en peligro de ser humillado. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.